Bueno, listos, profes. Muchísimas gracias. Entonces, para todos y todas, un saludo muy especial de acá desde la Dirección de Gestión de Modelos Educativos Flexibles, Diversidad e Inclusión. Agradezco a todos ustedes su autorización para la grabación y también por aceptar la convocatoria, por disponerse para el día de hoy. Aprender, desaprender y reaprender, porque pues finalmente esas son como todas las consignas que tenemos los seres humanos, de manera tal que nos permita cualificarnos cada día, pues tanto como personas y también como profesionales. Bueno, voy a poner acá un poco la cámara para que tengan la idea desde dónde les estamos hablando y a continuación la voy a cerrar porque pues acá en la oficina a veces hay bastante movimiento en relación con los compañeros, pero sí para que tengan la idea de quién les está hablando y demás. Yo soy Ana Elena Arango Patiño, soy servidora de la Secretaría de Educación y he estado acompañando el proceso de educación inclusiva desde hace alrededor de 12 años. Soy licenciada en educación especial y tengo una maestría en pedagogía y diversidad cultural. Todo este tema de la inclusión y la diversidad es un tema que me acompaña, que me apasiona desde hace varios años y espero poderles seguir acompañando desde otros escenarios a maestros y maestras del departamento de Antioquia en favor de la educación inclusiva. Bueno, dicho esto, entonces vamos a entrar en materia. Lo primero es contarles, ayer abordamos unas generalidades de la educación inclusiva y de la educación con equidad, pensando, entendiendo, comprendiendo y reafirmando que cuando hablamos de educación inclusiva o de atención a la diversidad, no solo estamos hablando de población con discapacidad o población con necesidades educativas especiales, como se decía en otro momento, o población con capacidades y talentos excepcionales, sino que cuando hablamos de inclusión y atención a la diversidad, pues es un grupo mucho más grande de población que tienen una condición particular o especial, y es que históricamente han sido, digamos, o han visto vulnerados sus derechos, específicamente el derecho a la educación. Y en ese entonces se cuentan tanto los estudiantes con discapacidad como también los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, los de trastornos del aprendizaje y el desarrollo, y también estudiantes indígenas, afro, estudiantes rurales, estudiantes de las comunidades campesinas, del sistema de responsabilidad penal adolescente y otras. Igual la presentación de ayer se las vamos a hacer llegar con todas las memorias de los eventos que hemos tenido toda esta semana con ustedes. Bueno, entonces entrando en materia, les decía que este documento en relación con la presentación que tenemos en pantalla es fundamental que todos los maestros y las maestras y directivos lo lean y lo lean en detalle. Es un texto muy interesante de leer porque tiene pues bastantes elementos que ayudan a comprender por qué debemos pensar la educación con el enfoque de inclusión y equidad para todas las personas sin excepción, es decir, a lo largo de la vida, entendiendo desde los primeros ciclos hasta la finalización en educación superior y demás. Bueno, entonces ahí les queda en la presentación, van a tener el link para abordar el documento. Vamos entonces con este primer propuesta que hicimos ayer, y es, hoy nos vamos a detener un poco más en eso de qué es la valoración pedagógica, eso del PIAR, también cómo se hace y cómo se realiza la planeación de aula con enfoque educativo. No es posible, digamos, hay que ser realista, y es que hoy logremos avanzar en detalle en todos estos instrumentos, vamos a tener un acercamiento a ellos. Yo les hago llegar con el equipo, digamos, el formato de PIAR que nos definió Ministerio de Educación, el oficial. También les podemos compartir la valoración pedagógica que nos entregó Ministerio de Educación con los ajustes que venimos haciendo con la Universidad Católica, y vamos a abordar, si nos alcanza, todo el tema de la relación con el DUA, entendiendo que no se trata de que corramos y las hagamos todo, sino que nos vaya quedando muy claro. Entonces retomamos, ¿por qué la valoración pedagógica?
Si, si tienen alguna duda o pregunta, entonces les solicito que me vayan haciéndolas por el chat porque me queda pues mucho más fácil para hacer la revisión porque estoy sola hoy como en el evento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar con la valoración pedagógica. La valoración pedagógica, ayer retomamos estos elementos, que es un instrumento supremamente valioso para los maestros de aula y se realiza para todos los chicos de los cuales les hablaba ahorita, los de discapacidad, los que tienen capacidades y talentos, los de trastornos del aprendizaje y el desarrollo, los estudiantes en condición de enfermedad, si tengo un estudiante indígena al cual tengo que hacer ajustes también, afros, estudiantes se han visto afectados por el conflicto armado o estudiantes campesinos y demás. Entonces es que entendamos este instrumento como una herramienta que le va a facilitar los procesos a los maestros. La valoración pedagógica es la primera parte de lo que es el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables. Luego lo vamos a mirar en detalle. Entonces, ¿qué nos dice la valoración pedagógica? ¿Qué consignamos ahí? Todo lo que son los gustos, las capacidades, las habilidades, los intereses, las motivaciones y expectativas, los estilos y ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes, pero también los ajustes razonables y los apoyos que requiere en el proceso educativo. Hablaríamos entonces a nivel de comunicación, cómo o qué prefiere el chico o la chica a la hora de comunicarse con los maestros, con sus compañeros o en la familia. Por lo tanto, entonces, la mejor fuente de información de ello son las familias, inicialmente cuando los niños llegan a la escuela, cuando están pequeñitos. Y si ya resulta que lo recibe el maestro o la maestra cuando ya ha pasado, digamos, esos otros primeros grados de preescolar, entonces la fuente de información es el maestro o los maestros del grado inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces en ellas se indagan o si se escriben, se documentan lo que son las habilidades para la comunicación que tiene ese niño, las formas y las preferencias, cómo aprende, cómo es afectivamente, cómo esas redes afectivas, emocionales y motoras, cómo están funcionando y en este chico de manera especial, cómo lo perciben los maestros y lo documento. ¿Para qué documento eso? Para que los otros maestros que luego van a trabajar con el chico conozcan esta información de primera mano, pero también para estar haciendo seguimiento a los avances y retrocesos que puedan tener en cada una de esas áreas. También se habla en relación con la independencia personal y del autocuidado, cómo está este proceso. Estos elementos son importantes, quien lo creyera, en todos los niños, porque mire que no solo en el caso de la población con discapacidad, esto es importante, también tú te puedes encontrar un niño, una niña, un joven que tenga dificultades en relación con la presentación personal y entonces uno podría decir, ve, porque Pedrito llega a la escuela, por ejemplo, con el uniforme, si está sucio, si tiene esta o aquella condición, entonces está revisando eso, el tema del autocuidado y la independencia, qué pasa con ellos, y eso es un indicio también de lo que pasa con el niño, pues en la familia o en relación con su contexto familiar, qué está pasando y cuántos apoyos o no recibe. Y también hay otros elementos que hablan de lo que son la composición familiar, las redes de apoyo que tiene y la red comunitaria. Tenemos en este momento digamos, unos elementos mucho más centrales sobre con quién, cómo y cuándo se realiza esa valoración pedagógica. Voy a cerrar la imagen para que me puedan escuchar mejor. Entonces, la valoración tiene en cuenta los informes de otros actores. Ayer les comentaba al respecto, en especial o los profesionales o la información que llega del sector salud, si participa en otras actividades culturales o deportivas o sociales y cuáles son sus procesos y avances. Mire que en este caso aplicaría, por ejemplo, para los chicos con capacidades y talentos excepcionales, y por eso la valoración pedagógica aplica para todos estos grupos de los cuales les he venido hablando. Sin embargo,
no lo podemos entender que todos los niños de todos los, digamos, del curso necesitarían la valoración pedagógica bajo este instrumento. Pero sí, estos otros chicos, sobre todo para documentar esos elementos importantes relativos a cada estudiante y que nos permita no solo identificar sus particularidades y demás y sus fortalezas, sino también pensar en los ajustes y demás. Bueno, otro segundo elemento, esta valoración pedagógica la realiza el maestro de aula. Y la realiza junto o en compañía del docente orientador cuando lo tienen o de los coordinadores y si tienen docente de apoyo con ese también, es decir, participan varias personas. En esta valoración es fundamental la participación de las familias porque son fuente de información y porque además las familias llevarán las historias clínicas o las evidencias y demás de todo lo que hace el niño, tanto en la casa como por fuera en las actividades extracurriculares. Y lo último, entonces, que permite definir, identificar sobre los gustos, capacidades y habilidades que tienen los estudiantes frente a las motivaciones y expectativas. A continuación, vamos a mirar, voy a mirar si en este momento ustedes tienen alguna pregunta, entonces voy a revisar si hay alguna pregunta en el chat para proceder. Bueno, dicen por acá que hay algunos maestros que tienen los micrófonos abiertos, entonces por favor les pedimos que cierren los micrófonos para no interrumpir la escucha por parte de los compañeros. Bueno, profe, entonces está. Listo. Tenemos entonces que el decreto 1421 hablaba de digamos, la asignación de lo que son los docentes de apoyo pedagógico y cuáles son esas labores o funciones que ocupan. Y por eso quería hacer alusión que en aquellas instituciones donde se tiene docente de apoyo pedagógico para la inclusión, la labor de él es acompañar a los maestros y a las familias para realizar la valoración pedagógica, pero también diligenciar el plan individual de ajustes razonables o el plan de formación complementario que se haría con los estudiantes con capacidades y talentos. Este decreto 1421 también define la necesidad de colocar y disponer en las instituciones educativas materiales o herramientas que ayuden al mejoramiento de la atención educativa de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad y que además del docente de apoyo se requieren los mediadores comunicativos que son los intérpretes de lengua de señas, los modelos lingüísticos, los mediadores y los tiflólogos. Un poco creo que necesario también explicarles quién es el intérprete de lengua de señas. Es una persona sorda que hace la mediación perdón, el intérprete de lengua de señas es una persona oyente que hace la mediación comunicativa entre la persona sorda y la persona oyente, quien está dando la clase. Entonces nosotros tenemos ya muchísimas instituciones educativas donde está el intérprete y están los niños sordos y el maestro en sus clases y es necesario también hacer ese ejercicio con sus otros compañeros. Tenemos también el modelo lingüístico que es la persona sorda que le enseña al niño sordo la lengua de señas colombiana. Y ya otros profesionales como los tiflólogos son los que les enseñan a los maestros el uso de material tiflológico como el abaco cerrado y el braille y demás para poder trabajar con los niños con discapacidad visual. Listo. Continuando, vamos por acá a hablar un poco sobre los ajustes razonables. No sé si hasta aquí me están escuchando, voy a hacer acá un cambio, sobre todo pensando en que vamos a revisar lo que es la valoración pedagógica con la intención de que quede pues mucho más claro. ¿Qué creen ustedes, profe? Les hago esta pregunta para que a partir de ahí continuemos el diálogo. Voy a dejar de presentar y voy a retomar un archivo con la valoración pedagógica para que podamos comprender mucho mejor cómo se hace esa valoración pedagógica. ¿Listo?
Ya, si todavía están viendo la presentación inicial, permítame un momento. Tendría que. Profe, ¿se están viendo? ¿Sí cambió la presentación? ¿Qué me dicen? No se escucha. ¿Ya me están escuchando? Ah, no. No. Profe, ¿me están escuchando? Sí se escucha, pero no se ve nada. Ah, no, no la están viendo. Listo. Permítame, entonces yo ya voy a tratar de que me tome la otra presentación. Y si no, entonces cambiamos. Pero es que no me muestra. Trae dos camisas de donde hay papito. Cualquiera. Quiero. Usted se puede salir Profe, hace una ya me presentación. están viendo la presentación. Me están viendo un archivo distinto. No, no, porque Hola, normalmente me no, lo. se No, ve la no, no lo pantalla en muestro. negro. No la escuchamos. Permítame un momentico. Voy a guardar una nota yo. Desde ya. ¿Oíste? ¿Oíste?
Profes, ya la pueden ver, ¿cierto? Hola, sí, ya se ve la Ah, presentación. Muchas perfecto. gracias. Gracias, profe. Disculpen por la tardanza. Bueno, profes, entonces vamos a, permítame 2 minutos. Bueno, profes, entonces les decía que esta es una valoración pedagógica que tengo en este momento. Luego les voy a compartir una valoración pedagógica, les compartiremos el formato en blanco, pero esta es una que tenemos elaborada de una institución educativa para que con base a ella la vamos comprendiendo. ¿Listo? Entonces, los primeros elementos que pide la valoración pedagógica, y ustedes me van a decir si esto está muy alejado de lo que ustedes ya tienen en la institución educativa, de lo que tienen también en la historia de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, valoración pedagógica, esta es para el caso de un estudiante con capacidades y talentos excepcionales, pero la haremos dependiendo de la condición o del diagnóstico que tenga cada uno de los chicos. ¿Listo? Entonces, la fecha de diligenciamiento, el municipio, la institución educativa, ese nombre completo de la institución educativa, si el estudiante está localizado en la sede principal o en cuál de las sedes también la mencionamos. El nombre completo del estudiante, la fecha, la edad, el número de la tarjeta de identidad, el grado en el que está, si es repitente o no, también se coloca, y el nombre del acudiente y los datos. Mire que esto no es nada distinto de lo que ustedes tienen. Luego dice equipo docente que realiza la valoración pedagógica. En este caso, por ejemplo, entonces sería la docente de aula, el servicio de apoyo pedagógico, o sea, el docente de apoyo, y si tienen otras personas, digamos, si tienen psicólogo, orientador escolar, también se coloca. Listo. Entonces, factores individuales. Entonces, en los factores individuales, estas primeras partecitas trae una orientación, una ilustración sobre qué se debe colocar en esta parte de los factores individuales. Dice, hace referencia a los factores de vida personal del estudiante, a las condiciones de salud, tanto física, mental y emocional. Se describen elementos que hacen parte que el estudiante sea considerado en las variables de discapacidad o de capacidades y talentos, o de trastornos del aprendizaje o en cualquiera de las otras condiciones. Y dice, recuerde que la descripción siempre debe hacerse en función de las oportunidades que puede encontrar el estudiante para su aprendizaje y no centrarse en las limitaciones o restricciones. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, Miguel es un estudiante que está cursando el grado 5º. Es cariñoso con los de su núcleo familiar más cercano, ya que con las otras personas no se relaciona con facilidad. En el colegio, las maestras refieren que es un niño que le gusta permanecer solo y participa poco en las clases de forma oral. ¿Qué opinan ustedes hasta ahí? Mire que está hablando de sus manifestaciones afectivas, cómo es él, dónde tiene unas mayores prevalencias en la interacción. Mire que nos habla también de alguna manera de que hay un chico que se le dificulta esa interlocución con el otro, y eso es importante también manifestarlo ahí para tenerlo en cuenta también, y es en lo que debo hacer o no en relación con los ajustes en la evaluación y en las actividades que realizo o planeo en las clases. ¿Listo? Luego dice, le gusta jugar constantemente en el celular y se olvida de realizar las actividades escolares. Cumple con los compromisos escolares siempre y cuando su madre esté cerca. Mire qué tan interesante este elemento. Entonces habría que pensar, bueno, hay que hacer un ajuste porque mire que con el celular permanece pues muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué tan es un trabajo para ajuste tanto desde la familia como en la escuela para que ese uso no sea tan desmesurado y se centre más en las otras actividades? O si a su vez puedo aprovechar el celular y el gusto por celular para que a través de ella se puedan entonces planear algunas de las actividades de las que él pueda dar cuenta.
Luego dice, es un niño independiente en todas las habilidades cotidianas. Se baña, se viste, se cepilla los dientes, come por sí solo y va al colegio acompañado del hermano que está cursando el grado 11. Su abuela refiere que Miguel Ángel en la mayoría de las ocasiones dice, o más bien infringe la norma cuando es indicada sin necesidad de repetir. Ahí hay un errorcito, ya que en otras ocasiones hay que estarle repitiendo para que la pueda seguir. O sea, incumple la norma, otras veces la sigue, pero constantemente hay que estarle repitiendo para que se ajuste a las normas. Y esto corrobora también que todos los chicos y chicas requieren ajustar las normas, porque pues eso es lo primero que necesitamos a fin de poder vivir en comunidad. Dice, también es callado y le gusta estar en su cuarto, solo realizando diversas actividades como leer. Cuéntenme hasta aquí si lo que estamos leyendo efectivamente es fácil, difícil, es sencillo y efectivo porque ustedes efectivamente lo hacen. Esto tiene que ver también con el observador de los estudiantes. Es ir trasladando la información que tengo del observador de los estudiantes a este instrumento de valoración pedagógica. Si hasta aquí vamos claros, me gustaría observar entonces sus comentarios. Dice entonces, continuando, asimismo tiene buena memoria para recordar lo que es de su interés y es curioso por saber más sobre esos juegos del celular, haciendo diversas preguntas tanto a la madre como a la abuela, pero en la mayoría de veces no recibe respuesta porque ellos no saben de esto. Le da miedo el sonido de la lluvia, los truenos y sonidos fuertes. Por otra parte, le gustan mucho las piscinas y quisiera estar en las clases de natación. Sin embargo, en la clase de cultura no se ofrecen en la Casa de la Cultura no se ofrecen estos cursos. Se propone averiguar en la caja de compensación familiar con FENALCO, ya que las clases extracurriculares fortalecen la disciplina y qué mejor que sea desde el interés. Profes, como estamos revisando una valoración pedagógica en relación con un estudiante con capacidades y talentos excepcionales, mire que aquí hay unos elementos muy importantes que les pido no perder de vista en esta primera parte relacionado con los factores individuales, ¿sí? Dice, un elemento importante, le gusta jugar constantemente con el celular. Listo. 2, sigue la norma y en algunas ocasiones la infringe, pero hay que repetir. Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta porque es desde lo comportamental, pero también desde lo pedagógico para saber esos ajustes que debo hacer en el salón de clase. Otro elemento, es callado y le gusta estar en su cuarto realizando diversas actividades como leer, o sea, le gusta leer. Si tiene el deseo y el gusto por la lectura, entonces tenemos unos elementos importantes con los cuales podemos trabajar en el salón de clase. Segundo, mire eso tan importante, le da miedo el sonido de la lluvia, los truenos y los sonidos fuertes. Quiere decir que si este estudiante está en clase, un día que llueva, un día que hayan truenos y un día que haya sonidos fuertes, es muy probable que ese chico se vaya a descompensar, se vaya a preocupar y pues, se puedan generar dificultades, ¿cierto? Entonces, si tengo en cuenta eso, yo puedo también como maestro empezar a trabajar con él y no solamente con él, sino con todos los otros estudiantes, qué es lo que pasa con la lluvia y decirle a los compañeros, cuando llueva, cuando truene, cuando hayan sonidos fuertes, acompañemos a David o a Daniel para que esta tarea o este evento, estos eventos no sean tan traumáticos para ellos. Y con apoyarme de los otros compañeritos, pero también de los maestros para ayudarle a poco ir superando como esta dificultad. Y luego dice, por otra parte le gustan mucho las clases de piscina y estar en natación. Entonces, si en el municipio o cerca yo no tengo piscina,
sí puedo decir, hablar con la mamá o en el municipio, a ver cómo hacer, cómo se gestiona para que él pueda participar. Y a partir de las clases de natación, yo puedo ir trabajando esas otras áreas que de pronto, donde él tenga dificultad. Listo. Y luego plantea también entonces de trabajar y gestionar con la caja de compensación familiar. En casi todos los municipios hay, y si no hay caja de compensación, entonces otros actores. Listo, como hablábamos ayer, por ejemplo, los semilleros o la Casa de la Cultura y demás. Bueno, vamos a seguir en relación con el entorno familiar. Si hasta acá, desde los factores internos y más desde de lo específicamente del chico, que nos queda ya claro, esos factores individuales nos quedan un tanto claros. Pregunta, y voy a mirar en este momento en el chat para observar si hasta aquí están claros los factores individuales. ¿Qué creen ustedes? Si esta valoración pedagógica tiene elementos importantes o qué otras cosas nos harían falta, qué otros elementos nos harían falta para retomar. Entonces, bueno, por acá me dicen, vamos bien, gracias por profe Llorelis y Jaycin. ¿Listo? Bueno, vámonos entonces con este otro elemento. Ya vamos con la primera parte, vamos con el entorno familiar. En el entorno familiar hace referencia a las características del ambiente familiar del estudiante, el número de integrantes de la familia, la ubicación de ese estudiante en cuanto al número de hijos, el nivel socioeconómico. Profes, cierren por favor el micrófono para que nos podamos escuchar. Se habla también del nivel socioeconómico, el nivel de formación que tienen los padres o tutores, los tipos de interacción, los factores comunicativos y comportamentales, las posibilidades de apoyo pedagógico clínico. Profes, acá quiero hacer alusión a lo que son la formación de los padres o tutores. En relación con los tutores, en especial muchos de los niños con discapacidad, y no solamente con discapacidad, sino con diferentes condiciones, están en este momento siendo atendidos, acompañados por los tutores en relación, por ejemplo, cuando enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar o cuando se ha solicitado la restitución de sus derechos. Luego dice, se debe dar cuenta de las conclusiones que interpretan el impacto, tanto positivo como negativo, del entorno familiar en el proceso educativo del estudiante. Entonces vamos a mirar en el caso de Miguel Ángel, dice, vive en el municipio de Sopetrán, en la vereda La Miranda, con su padre, su madre y hermano mayor. La madre es docente, el padre trabaja en oficios varios. Alcanzó a terminar la primaria, el padre terminó la primaria. Ambos llevan el sustento económico en el hogar con buenas condiciones. Miguel Ángel fue producto del tercer embarazo. Fue normal hasta los 8 meses que le dio preeclampsia. Ahí faltaba documentar un poquito más, pero es comprensible. Y la hospitalizaron. Cuando la madre tenía 8 meses, le dio preeclampsia y la hospitalizaron. Esa es una condición que generalmente pone a la madre y al niño en peligro de aborto y demás. O que se adelante el parto. Dice el sostén cefálico, o sea, sostuvo la cabeza a los 3 meses, la sedestación, o sea, se sienta, esto se puede poner en términos pues mucho más comprensibles, la sedestación a los 6 meses, es decir, se empezó a sentar a los 6 meses o a sostenerse sentado a los 6 meses, el gateo fue a los 9 meses, la marcha a los 16 meses y la comunicación fluida a los 3 años. Ustedes saben, profes, que es muy importante que se haga alusión si el niño gatea. El gateo es supremamente importante por aquello de la motricidad gruesa y fina y además para el desarrollo de la lateralidad. ¿Listo? Dice también que la madre es quien lleva la autoridad en la casa. Miren, profes, acá que hay un elemento muy, muy importante. La madre es quien lleva la autoridad en la casa, donde las normas son claras y ellos las siguen.
Entonces, ¿será que también la sigue el papá? Porque en las familias, pues papá y mamá tienen que también ostentar la autoridad. Y ahí hay un asunto de darle un lugar también al padre para efectos de instaurar la norma. Luego dice, es un ambiente tranquilo, donde se dan muchas muestras de cariño y todo se soluciona por medio del diálogo. La abuela lo cuida por las tardes mientras llega la madre del trabajo, quien le enseña que es importante realizar diferentes actividades del hogar antes de jugar o realizar otras actividades de interés. Hay buena comunicación entre todas las personas que están cerca de Miguel Ángel, donde las indicaciones son dadas igual para todos. Bueno, profes, esta descripción o esta información en relación con el entorno familiar es bastante completa. Creo que, en mi opinión, hace falta un poco hablar en relación, por ejemplo, como con los tiempos y los horarios de la alimentación. Puede hablarse de otros elementos en relación, por ejemplo, como con las tareas, cómo se acompaña la realización de las tareas, los lugares que le dan digamos, a la lectura y la escritura. Y un poco, si bien en el párrafo anterior o en el apartado anterior habla que le gusta la lectura, sería rico acá en el entorno familiar explicitar en qué momento se hacen los espacios de la lectura, de elaboración de las tareas, cómo se hace, cuáles son esas rutinas y demás, para que le vaya quedando como claro también al maestro eh, cuáles son esos ajustes que se van haciendo y lo que nos queda faltando por ir trabajando con el estudiante, con la familia, pero también con los otros maestros. Bueno, miren que vamos con este otro elemento que es supremamente importante y es el entorno de aula. Entonces dice, el estudiante está en primero, es jornada única y es en jornada presencial. En algunos casos, para los estudiantes en condición de enfermedad, a veces la atención no siempre es presencial el 100%. Entonces, si la jornada es combinada, se puede colocar cómo se está trabajando con estos estudiantes, especialmente los de condición de enfermedad, porque a veces hay algunos que tienen trabajo en casa y tienen también, permanecen en las aulas hospitalarias, que ahí ya hay unas orientaciones especiales. Bueno, entonces en este entorno de aula se hace referencia a lo que son las características socioambientales en el aula que inciden en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Lo ideal es dar respuesta a estas preguntas. En el texto que se escriba se intenta y se pide dar respuesta a estos elementos. Entonces, ¿cómo es la distribución de las y los estudiantes en el aula? ¿Cuál es el estado de los aspectos físicos del aula? ¿Cómo es la iluminación, la ventilación, las sillas, las mesas, el tablero y cómo es la decoración? Y en un tercer elemento, el manejo de la norma y la autoridad dentro del aula. Aquí dice considerar el favorecimiento de la autodeterminación. Profes, si ustedes lo están siguiendo, van conmigo, ustedes van viendo que es un elemento supremamente importante para ustedes, un elemento que en el momento de presentarse una dificultad por parte de un ente de control, un requerimiento de un padre de familia en relación con los ajustes que se está brindando al estudiante, la valoración pedagógica es ese primer elemento. Entonces, continuando con el estudiante, dice, la organización del aula presenta espacios apropiados. Aquí hay otro errorcito, como iluminación, ventilación, tablero, decoración apropiada para el grado actual. Recordemos que el estudiante está en quinto. El aspecto físico de la escuela es apropiado, la docente maneja el tono y matices de voz adecuados para ejercer su autoridad, los estudiantes se muestran receptivos y respetuosos dentro y fuera del aula de clase. Dentro del aula de clase se presentan las siguientes normas. Vamos a mirar acá. Dice levantar la mano cuando se desea dar la opinión frente al tema trabajado.
Respetar con el silencio cuando los compañeros o la maestra están hablando. Escuchar atentamente para comprender lo que estoy aprendiendo. No botar papeles al suelo. Ayudar con el aseo del aula cuando terminen las clases. Luego dice control del aula, las reglas de la clase están claras, las normas se recuerdan con frecuencia durante la clase, los problemas de disciplina se cortan, de indisciplina tendría que ser, se cortan rápidamente. Luego dice uso productivo del tiempo, hay pocas interrupciones durante el curso de las actividades de clase. En clase hay un enfoque orientado a la tarea, se dedica tiempo suficiente a cada actividad académica. Clima de la clase. Las interacciones maestro-estudiante son positivas. Hay una atmósfera de apoyo, cooperación por parte del estudiante observado y sus compañeros. En la forma en que está redactada el escrito de cada uno de los apartados, es más como si la hubiera escrito otra persona, no el maestro de aula específicamente. Como estos son un estudiante de quinto, es probable, como son por profesorado, que entonces la haya redactado el docente de apoyo o uno de los docentes. Listo. Retomemos entonces, vamos a devolvernos en lo que teníamos inicialmente, a ver si sí cumplimos con esa orientación que se plantea para este apartado. ¿Cómo es la distribución de los y las estudiantes en el aula? ¿Cómo es el aspecto físico del aula? Y el manejo de la norma. Mire que tuvieron mucho cuidado en ir dando respuesta a cada uno de los requerimientos y orientaciones que se dan en este apartado. Sin embargo, creo que es importante cuando dice si es positivo, un poco describir eso de positivo que es, ¿cierto? Para poderlo entender. En el tema de la norma, pues están claras como las que se tienen de manera explícita en el salón de clase. Habría que pensar también si están escritas, digamos, en el tablero o en un cartel, porque, por ejemplo, para el caso de los estudiantes con trastornos del espectro autista, ellos tienen que tener esa información escrita para estarla revisando. Y vamos en cuanto al control del aula, entonces también están las normas y demás. Yo solo le haría unas recomendaciones y es cuando hablan que es bueno, que es positiva, es ser un poco más detallados en relación o traducir eso de positivo, cómo se puede evidenciar. Hasta aquí. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Voy a revisar el chat. Están muy calladitos y calladitas. Si tienen alguna pregunta, yo estoy atenta al chat para que esto nos vaya quedando claro. Yo espero que si hasta aquí está claro, me van escribiendo. Si tienen alguna pregunta o una observación al respecto, también estoy atenta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, profe. Y Bueno, contame tu nombre y de qué municipio se comunica. Bueno, en cuanto al instrumento, está muy claro, ¿cierto? Todo el proceso y todo, cada ítem es necesario en ese instrumento. Mi nombre es Víctor Alfonso Maceo Humán del municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Yo tenía Ok, profe, adelante. una preguntita muy específica. Tenemos un niño que tiene 11 años y tiene discapacidad de aprendizaje, que está solicitando cupo. Viene de educación primaria, terminó quinto grado y tiene discapacidad cognitiva, ¿cierto? Entonces, bueno, es un niño también que depende totalmente de su cuidador. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿en qué condiciones debe estar la institución educativa y qué condiciones deben tener los docentes para atender un niño con este tipo de discapacidades? Profe, cuando dices que depende del cuidador, ¿a qué te refieres? Que la mamá lo carga todo el tiempo, que hay que llevarlo cargado, que
hay que hacerle pues las cosas básicas personales de él, llevarle la mano, y de eso me refiero cuando me digo que depende del cuidador. Ok, profe, gracias por tu intervención. Bueno, entonces, en este caso, profe, me dices, el estudiante tiene 11 años y va para sexto, porque me dices que terminó quinto y que tiene una discapacidad cognitiva, depende del cuidador en tanto lo acompañan en todo el tema del cuidado personal y demás. Entonces, primera precisión, todo lo que es relacionado con el cuidado personal, suministro de medicamentos y demás, eso no le corresponde al maestro, eso lo debe hacer la familia u otras personas que se definan desde el sector salud para que se les acompañe. O si tienen algunos otros familiares y demás, entonces esa parte la asumiría esa persona. Los maestros por ningún motivo deben cambiar los pañales, en darles medicación o alguna cosa, porque eso no compete al sector educativo. ¿Listo? Y si tiene 11 años, tiene discapacidad cognitiva y va para 11, es muy importante que tenga este documento, la valoración pedagógica y el PIAR. Si no tiene la valoración pedagógica y el PIAR, pero tiene toda la historia escolar y la entrega pedagógica del estudiante, igual se lo deben recibir. Eh, y lo que hay que hacer son los ajustes en relación con lo metodológico, pero también en relación con los tiempos. Es decir, si el estudiante, digamos, si va para sexto, no sé si estudiarán en la mañana o en la tarde, entonces hay que acordar con la familia y eso se deja en la valoración pedagógica y en el PIAR, que sea el plan individual de ajuste razonable se hace dentro del primer trimestre y ahí se dejan los acuerdos. ¿A qué horas los lleva? ¿A qué horas debe ir la familia o el familiar o la persona que va a ayudar con el tema del cuidado personal para hacer los cambios, entregarle la medicación, ayudar con la alimentación, porque esa es la parte que no hace el maestro? ¿Listo? Y se hacen los ajustes en relación con los progresos académicos que tenga el estudiante. Seguramente, según me plantea, si es una discapacidad cognitiva, todo dependerá, pues, las actividades que se hayan realizado con él, los logros que tenga, las posibilidades que tiene, se retoma donde terminó en quinto, por eso también se dejan actividades para continuar en la casa durante vacaciones y cuando arranca el año escolar, entonces se retoman esas habilidades y la planeación de clase, e igualmente la planeación del plan individual de ajustes razonables se hace con base a los DBA y a los derechos básicos de aprendizaje, que ahorita lo vamos a mirar si nos alcanza el tiempo, y para que a partir de ahí se haga la planeación del PIAR del estudiante. Ahorita entonces lo revisamos. Seguramente habrán muchas actividades, muchas acciones, muchas competencias que el chico todavía no ha desarrollado, pero que es importante retomar donde han dejado. Y en este caso, con el chico hay que avanzar bastante en todo el tema del cuidado personal y la independencia, pues lo más posible. Hasta aquí creo que puedo como darte esa respuesta. Después que vamos a revisar el plan individual de ajustes razonables, retomamos entonces este caso. ¿Qué te parece? Bueno, Perfecto, muchas gracias. continuemos entonces acá, pero en Y últimas lo que buenas tardes. Sí, profe, adelante. Yo también quiero participar. Mi nombre es Eliezer Posada, del municipio de Arbolete. Trabajo en la institución educativa Bajo Arenoso. Quiero Sí. partir del carácter de la educación que nosotros estamos trabajando, que es la cobertura. Sí, profe, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor, para poderte escuchar? Sí, partamos de la educación que estamos impartiendo, ¿cierto? Sí. Que es por cobertura.
Parece ser que yo no sé, acá pues no nos llega nada, somos unas instituciones muy huérfanas de todo, ¿cierto? Cuando hablamos de cobertura parece que nos están mirando por encima del hombro, ¿cierto? Todas las instituciones que tienen que ver con educación. Las dificultades que nosotros encontramos, o que yo particularmente encuentro, es la implementación de todo esto, lo que es el DUA, el CIAR, ¿cierto? Nosotros de pronto somos personas que observamos, miramos las capacidades de cada estudiante y observamos esas que tienen dificultades, ¿cierto? Pero no tenemos de pronto entidades que nosotros podamos articular en nuestro país para que nos ayuden o nos presten esa asistencia total para esos casos excepcionales de ser estudiantes. Entonces, pues es muy difícil para uno como educador, como cuidador, como se quiera llamar, de sacar adelante pues estos tipos de personas, porque se van pasando desapercibidamente ahí, porque uno hace hasta donde puede, ¿cierto? Pero hay cosas que las debe tratar lógicamente la persona idónea en ese campo. Muchas gracias. Ok, profe, gracias por tu participación. Eh, usted tiene razón en manifestar y creo que por eso justamente estamos haciendo el acompañamiento en estos temas este año y justamente se ha generado a partir de llamados que ha hecho el equipo directivo de Coredi para que nosotros, el equipo de la Secretaría de Educación, los acompañemos en esta tarea. ¿Qué les quiero contar en detalle? Como Coredi es el operador o el prestador de servicios educativos por cobertura, la estrategia que ha tenido la Secretaría es desde la dirección o desde la Subsecretaría de Calidad, se han prestado algunos de los profesionales para que acompañe a los operadores de servicio educativo por cobertura en lo que son los ajustes al PI, al sistema institucional de evaluación y demás. Y ya más recientemente estamos también entrando nosotros, el equipo de inclusión, para acompañarlos en este tema. ¿Qué les recomiendo que se haga? Sabemos que las 2 jornadas, ayer y hoy, es insuficiente, pero igual podemos disponer de otro espacio para que pues vamos aclarando, porque esto es una temática larga, amplia, compleja y que requiere pues de unos espacios de capacitación pues mucho más amplios. Listo. Entonces, ¿qué les recomendamos? Uno, que con tu rector, coordinadores y demás, hagan la solicitud a la Secretaría de Educación para nosotros definir otros espacios con ustedes y trabajar más en detalle este tema, lo de educación inclusiva, más lo de PI y PMI si no lo han hecho, para que la Secretaría programe estos ejercicios. Incluso ahí sería muy importante lo que es la Semana de Desarrollo Institucional, porque para la Secretaría es importante y fundamental que los ajustes en torno a la educación inclusiva se realicen en las instituciones educativas donde se presta el servicio educativo con los maestros del departamento o de la planta de cargos, igualmente que se pueda prestar en esos mismos términos con el equipo de maestros de nuestros operadores, ¿cierto? Entonces, hagan la solicitud, conversen con sus rectores, con sus coordinadores para que generemos ese otro espacio y vamos poco a poco acompañándoles para que tengan una mayor comprensión, manejo e implementación de los diferentes instrumentos. Bueno, espero hasta aquí, profe, haberte dado una respuesta. Sé que van a haber muchas otras preguntas, pero tendremos el tiempo. Vamos a concentrarnos, les pido, si es posible, vamos a tratar de finalizar, así sea la valoración pedagógica y si nos queda faltando, luego hacemos el plan individual de ajustes razonables y luego trabajamos con lo de DUA, porque se trata que quede pues lo más claro posible cómo se elabora esa valoración pedagógica. Sí, adelante, ¿alguien iba a intervenir? Profe, ¿quedó entonces claro? Voy a continuar.
Bueno, entonces vamos para este otro cuarto elemento o apartado que comprende la valoración pedagógica, reiterando que quienes tienen toda la idoneidad y el saber para hacer la valoración pedagógica son los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros son los que saben de pedagogía. Lo que no se pueda colocar acá porque compete o tenga elementos del sector salud o de otras áreas, pues lo que se puede hacer es solicitar el acompañamiento, pero la valoración pedagógica debe centrarse de manera especial en lo pedagógico, es decir, desde el saber de los maestros. Bueno, entonces retomemos este cuarto apartado y son los aspectos metodológicos. Dice, hace referencia a las metodologías didácticas e iniciativas pedagógicas que se realizan en el área, en el aula o en el área, porque puede ser según la situación del estudiante, yo tendría que hacer mayor énfasis en las áreas, en las diferentes áreas o en el aula en general. ¿Listo? Entonces dice, hace referencia a las metodologías didácticas e iniciativas pedagógicas que se realizan en el aula o en el aula o en el área, perdón, a fin de lograr procesos de aprendizaje significativo desde la comprensión de la diversidad. Los siguientes ítems orientan la descripción o narración de este aspecto. Emplee los siguientes ítems a modo de indicadores para realizar la descripción. Entonces, primer ítem de este apartado. 4.1. Estrategias didácticas utilizadas con mayor frecuencia para favorecer los aprendizajes. O sea, en general para todos los estudiantes en el aula o en el área, ¿cómo lo realiza? Porque puede ser que yo diga, en matemáticas se hacen estas o se desarrollan o se implementan estas estrategias. En lenguaje se implementan estas. En sociales estas o aquellas, ¿sí? O se pueden definir en forma general en el aula, dependiendo si estamos trabajando solo con los estudiantes, donde hay un solo maestro trabaja con todos los estudiantes. Entonces dice, se consideran entre ellas la disposición y preparación para presentar los aprendizajes. Esto es relacionado, si trabajo utilizo mucho el tablero, si se llevan carteleras, si se llevan audios, si se llevan videos, si se llevan películas. Entonces yo hago alusión, si el aprendizaje lo llevo en diferentes portadores. ¿Listo? Si la producción, para la producción de un nuevo aprendizaje, cómo realizo la estrategia para que los estudiantes abstraigan esos nuevos aprendizajes, eso otro nuevo que yo como maestro o maestra quiero que el estudiante logre. ¿Qué actividades se definen para afianzar los aprendizajes? O sea, la realimentación y demás actividades que se plantean con los estudiantes para que ellos aprendan más y mejor los aprendizajes y las actividades, las competencias y habilidades que se pretenden desarrollar, porque recuerden que no se trata solo de que aprendan contenidos, sino que aprendan qué puedan hacer con esas temáticas o contenidos que aprenden. Eso, qué aplicación tiene en la vida diaria, en la vida cotidiana. Es decir, qué hacer con esos aprendizajes, ¿cierto? El desarrollo de las competencias. Bueno, y está otro elemento, cómo se realiza la evaluación. Mire que son elementos sencillos, profes, que ustedes lo saben, que ustedes lo tienen constantemente en la escuela. Lo que permite la valoración pedagógica es organizarla, documentarla y sistematizarla. Incluso realizar esto les permite a ustedes analizar esto que estoy haciendo, si lo hago o no lo estoy haciendo, qué tan valioso es esto, no, cómo lo puedo ajustar, y le sirve al estudiante para el cual estamos haciendo la valoración pedagógica y también sirve para los otros estudiantes.
Tenemos entonces como 4.2 las estrategias de apoyo y profundización utilizadas en el contexto de aula para potenciar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, esas estrategias de apoyo y profundización, ¿cuáles serían? Las acciones para superar las necesidades académicas. Esas necesidades académicas entendidas es las dificultades que se presenten en la planeación diaria o cuando algunos estudiantes me comprenden más fácil la temática y otros no. Entonces, ¿qué hago yo para llegar a esos otros estudiantes? ¿Qué estrategias o acciones utilizo? Estas acciones para superar situaciones comportamentales. Es decir, si hay unos niños que son más traviesos que otros, que se les dificulta más permanecer en el aula, que ustedes bien lo saben, cada vez son menos los que pueden permanecer quietecitos en el salón de clase, porque pues las mismas dinámicas de la modernidad nos tienen y enfrentan a los maestros, a unos chicos y chicas con unas posibilidades distintas de mantener, digamos, la atención y por eso pues entonces tienen que ser tan variadas las actividades que les propongamos, las actividades y acciones de aprendizaje. Entonces, ¿qué acciones realizan los maestros o el maestro para superar las situaciones de comportamiento? Y aquí, importante que esas acciones estén acordes con el manual de convivencia, pero también con acuerdos que se lleven o se realicen en el aula de clase. Y es muy importante, profe, si tú defines con el grupo, venga, en la clase vamos a estar atentos, sin celular, sin esto, sin aquello, y si tienen el celular, ¿para qué lo vamos a tener? Entonces es importante definir esas situaciones comportamentales que todos deben observar y que en el evento de no cumplirla, entonces cuál será también como la sanción o la corrección de la misma. ¿Listo? Y otro es acciones para potenciar habilidades académicas u otros desempeños. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué les propongo yo a los estudiantes para que puedan mejorar esas habilidades y aprendizajes? Entonces, si definimos, por ejemplo, que son talleres, que son las tareas para la clase o para la casa, o lecturas adicionales, o ejercicios adicionales en caso de matemáticas, o trabajos en grupo, en fin, las estrategias que como maestros ustedes definan, esas también se consignan en este apartado. Y otro lo referido a los estímulos, a los logros de los estudiantes. Y entonces también eso hay que decir, si el estudiante participa en clase y las participaciones son claras, son completas, son propositivas y demás, entonces yo cómo lo voy a estimular. Si en mi día puede ser que el maestro diga, bueno, yo cada día en matemáticas o en lenguaje, a las 5 mejores participaciones en clase, les voy a dar, pues yo no sé, les voy a poner un 5, les voy a poner un 10, bueno, según la escala de calificaciones que estén utilizando, o les sumo tantas décimas a sus evaluaciones finales. Esos son también estímulos, teniendo en consideración, pues también, profe, que todo esto deba dejarse claro en el sistema institucional de evaluación. ¿Listo? Y que además sean acuerdos que se pacten y se dejen por escrito para que los chicos y las chicas tengan claro pues cuáles son sus acciones y igualmente pues sus recompensas o estímulos que reciben. Vamos a mirar entonces en esta valoración pedagógica si sí tuvieron en cuenta estos elementos definidos en este apartado. Listo, te dice, en lengua castellana, miren, profe, qué tan interesante, esta la empiezan por cada área. Listo, entonces en lengua castellana, la docente da comienzo a la clase con actividades de exploración, ya sea para continuar con la temática anterior o para iniciar una nueva. Esto lo realiza por medio de diferentes estrategias. Las más utilizadas son las preguntas, videos e imágenes. Luego se realizan lecturas de forma compartida y a medida que se avanza, la docente hace diferentes preguntas a cualquiera de los estudiantes de forma oral, que den cuenta de la comprensión
comprensión de lectura y se retroalimente esta comprensión entre todos. Después de la lectura, cada uno debe desarrollar la actividad de acuerdo con lo leído anteriormente de forma escrita, para luego socializar de forma oral la actividad, dando prioridad de participación a los estudiantes que tienen dificultad para responder de forma escrita. Miren, profe, esto que tan interesante. Para los que tengan dificultad para responder de forma escrita las actividades. Con esto, entre todos se construye y se corrige. Finalmente, para la evaluación de los aprendizajes se realiza teniendo en cuenta diferentes estrategias, expresión a través de la expresión oral, la representación o en forma escrita. Mire que es muy claro el que se defina y se detalle las estrategias y demás, y se dice en la evaluación, le dice al padre o madre de familia qué se hace y cómo se hace en cada una de las áreas. Si el estudiante ya está suficientemente grande, él también ya va a tener claro cómo se realizan las acciones en cada una de las áreas. Y un ente y otro maestro que reciba al estudiante también va a tener claro cómo venían trabajando en las áreas anteriores o los años anteriores en las diferentes áreas, y desde ahí puede retomar también elementos para seguir mejorando, cualificando sus prácticas. Está también lo relacionado a ciencias naturales. ¿Quiénes de los que están acá quiere leer en ciencias naturales cómo se hace para que lo escuchemos y que mi voz no los arrulle porque de pronto se me van a dormir? ¿Quién quiere leer, profe? Voy a cerrar, dígame quién. Mientras tanto leo si es que... Hola, hola. Dale, profe, adelante. Y me dices de dónde, tu nombre y de qué municipio. Buenas tardes. Hola. Profe, sí, adelante. Aló, profe, adelante. Profe. Entonces, si tenemos dificultades con el sonido, voy a continuar y a continuación, profe, todavía no hemos colocado el link de asistencia. Ahorita voy a hacer lo posible para ver si me colaboran con ello. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces retomemos en ciencias naturales. Dice, la docente de ciencias naturales empieza la exploración de saberes que se realiza a través de la observación de un video, el contexto, para luego socializar lo realizado en la actividad por medio de diferentes estrategias. Un dibujo del observado, responder preguntas, sopas de letras, crucigramas y otros. Después, la consignación de los conceptos por medio de mapas conceptuales, experimentos, representaciones gráficas y textos escritos. Finalmente, se realiza una actividad práctica de lo aprendido en clase. Miren, profe, esto tan interesante. Actividad práctica de lo aprendido en clase. En español también se puede hacer una actividad práctica de lo aprendido en clase, ¿cierto? Y en las diferentes áreas. Actividad práctica de lo aprendido en clase por medio de diferentes medios, de acuerdo con las habilidades de los estudiantes. Y para la evaluación, sí se tienen en cuenta diferentes estrategias, diálogos en forma escrita, apareamientos, dibujos y juegos. Vamos a mirar entonces en sociales. Yo de todas maneras les puedo compartir luego esta valoración pedagógica para que la tengan de referencia y lo puedan luego continuar. Mire, en sociales, no me voy a detener acá para que luego podamos abordar lo otro, así en cada una de las áreas, ellos explicitan cómo se realiza, o sea, cuáles son eso que llamamos la conducta de entrada, cómo hago la exploración de los saberes previos y cómo voy conectando las temáticas que ya hemos avanzado anteriormente con los nuevos aprendizajes y conceptos que deben tener los estudiantes. Voy a referirme a esta de matemáticas porque me parece muy interesante y dice, en matemática la docente empieza con la exploración de los saberes previos por medio de preguntas, cuentos, canciones, videos o audios.
Ahí hay un error. Después explica el tema y finalmente hace diferentes ejercicios prácticos para que haya una mayor comprensión de la realización de las operaciones que se están trabajando. El material concreto que usa es proporcionado por las cartillas del PTA de esta área. Mire qué interesante conocer que en esta institución educativa entonces tienen un docente de PTA, es decir, hay un recurso humano adicional con el que cuentan los maestros y es los asesores o maestros del programa PTA, un programa importante del Ministerio de Educación Nacional en el cual los maestros acompañan y orientan a los maestros en cada aula de clase para el mejoramiento de los procesos educativos. Vamos a continuar entonces con el quinto aspecto, que es el desempeño académico y ya en especial sobre ese estudiante. Entonces dice, hace referencia a los procesos de aprendizaje del estudiante en las áreas básicas, teniendo en cuenta las metodologías desarrolladas en el aula, las competencias, habilidades y talentos que el estudiante demuestra y las barreras que experimenta en el entorno del aula o del área, en las áreas básicas de la ciencia, el lenguaje, matemáticas y los demás, teniendo como en consideración los derechos básicos del aprendizaje. Entonces, este es otro documento, profes, que ustedes deben abordar, conocer y sabemos que ustedes lo hacen, son los derechos básicos del aprendizaje porque son el punto de partida para saber qué debe lograr cada estudiante en relación con cada uno de los grados y niveles. Entonces, ya aquí es concretamente con el estudiante qué pasa en matemáticas, qué pasa en lenguaje. Y dice, en el área de matemáticas es capaz de realizar las diversas operaciones básicas, tanto como números naturales, con números naturales como racionales. Reconoce las figuras geométricas, tanto planas como tridimensionales. Le gusta trabajar más de forma individual y que no le pregunten ante los demás compañeros, a menos de que sean temáticas de su interés. No olvidemos o recordemos más bien que estamos refiriéndonos a un estudiante con capacidades y talentos excepcionales. Listo. Luego vamos a mirar dónde está centrada su capacidad o talento. Dice, sabe desenvolverse de forma autónoma en su medio, reconociendo los conceptos de espacialidad, tanto para mostrarlos como para nombrarlos. Sabe medir utilizando las herramientas convencionales como las no convencionales, dependiendo de la indicación orientada por la maestra. Como no le gusta participar casi en público, evidencia lo aprendido por medio de su escritura o dibujos consignados en el cuaderno. Entonces ustedes pueden ver, profe, que acá es claro cuál es el desempeño del estudiante, cómo lo evalúan y entonces da una pista de cuáles son esos ajustes que tienen que hacer. Y es un estudiante con capacidades y talentos, pero como tiene dificultades, no se siente bien al hablar en público delante de sus compañeros, entonces el maestro perfectamente puede hacer el ajuste y hacerle sus evaluaciones pues en forma escrita o a través de dibujos o demás. Y esas son otras formas de evaluar, pero también de evidenciar los aprendizajes. Está acá entonces, desde el área de lengua castellana, ya vimos también cómo se hacen las actividades en cada una de las áreas y entonces acá es qué relación tiene lo que planea el maestro en cada una de las áreas, cómo lo realiza, qué realiza al inicio, cuáles son las actividades para hacer la concatenación y cuáles son las actividades de evaluación. Vamos a ver eso si en matemáticas también se cumple. En matemáticas se observa y también en lengua castellana. Entonces, como hay un elemento que tiene el estudiante y es se le dificulta hablar en público, vamos a mirar si aquí también queda claro eso en lengua castellana. Entonces dice, es capaz de reconocer la estructura de los diferentes textos, tanto si son narrativos, expositivos o informativos. Identifica los diferentes signos de puntuación y cuál es su funcionalidad dentro de un texto, aunque aún está en el proceso de implementarlos en los textos que crea. Es creativo para crear historias.
Pero para evidenciar esto es necesario llamarlo de forma individual. Si se quiere que lo haga de forma oral o que le presente o muestre el cuaderno, ya que por iniciativa propia no muestra sus trabajos aun cuando los ha desarrollado. Trabaja en grupo si es la indicación de la maestra, pero disfruta más de las actividades de forma individual. Miren, profes, que es que aquí se observa muy bien cómo y la articulación entre lo que observamos en el apartado anterior y cómo se describe los desempeños y demás que tiene en las diferentes áreas. Me alegra muchísimo pues observar cómo esta valoración pedagógica está hecha como con esa lógica. No me voy a detener más en cada una de las áreas para que podamos pasar a la parte de las conclusiones, sobre todo porque quiero que hoy podamos tener un espacio de mayores preguntas y que nos queden entonces las pistas para seguir realizando las actividades. Entonces, después de abordar el apartado anterior según las diferentes áreas, entonces quedan unas conclusiones y dice, conclusiones que interpretan la interrelación entre las estrategias planteadas en el aula, las didácticas, las acciones de apoyo y profundización, las actitudes, posturas o reacciones del estudiante en el contexto y los procesos de aprendizaje en cada una de las áreas básicas. Entonces se sacan esas conclusiones y dice en este caso, aunque en el contexto del aula suele ser favorecedor, es necesario que tanto en la escuela como en el colegio, yo creo que aquí más es en la familia, en la escuela como en el colegio, es tanto en la escuela como en la familia, se favorezcan espacios de socialización teniendo como mediador el tema de interés, ya que esto posibilita su interacción. Asimismo, que empiece a asistir a clases extraescolares en la Casa de la Cultura para que se vaya relacionando con otras personas distintas a las de su contexto inmediato. Recuerdan que al principio, en la descripción del estudiante, dice que se relaciona de manera cercana y con muestras afectivas con los miembros de su familia y con los otros no. Entonces, si bien el estudiante viene trabajando en un muy buen desarrollo y tiene unas capacidades, habilidades que al parecer es más desde lo global, también es cierto que hay unos asuntos y conductas que hay que trabajar para que pues siga progresando, tanto desde lo académico y demás, también como en el relacionamiento con sus compañeros. De acá también se extraen otros elementos, ahí plantea mucho como las actividades por fuera de clase, pero creería yo que habría que hacer otras actividades al interior de la institución educativa. Si el chico tiene unas muy buenas habilidades, entonces ponerlo a liderar, por ejemplo, algunos semilleros, algunas actividades del colegio con sus compañeros o con otros grupos, para que en aquellas áreas donde él tiene unas muy buenas habilidades, pues se vuelva un motivador para otros estudiantes que les pueda enseñar y orientar y demás. Bueno, en relación entonces con las conclusiones, yo creo que hasta aquí nos quedan pues relativamente claro, y hay otro elemento, es si tenemos otras conclusiones, otros aspectos a considerar en relación con el perfil del estudiante. Aquí en estas conclusiones uno podría decir, digamos, según las habilidades, si ya tiene, pues, para este caso, un estudiante con capacidades y talentos, que es el que de alguna manera se sospecha, entonces uno puede decir, debe avanzarse en la construcción del portafolio de evidencias, digamos que ahí se tiene en consideración, por ejemplo, si ha participado, voy a decir, en eventos como concursos de matemáticas o concursos de oratoria, algunas de las ferias de la ciencia que tenga, por ejemplo, el colegio. Entonces se hace alusión en esta parte de las conclusiones, ha participado como en forma sobresaliente en la Feria de la Ciencia, en la Semana de las Matemáticas, según las estrategias que tenga el colegio.
se coloca pues aquí esos elementos. Y también hay por último lo relacionado con la categoría del CIMAD en la que se ubicará. Esto no significa que el maestro esté haciendo un diagnóstico. El maestro hace unos aportes, unas orientaciones y descripciones desde lo pedagógico, y si el maestro pues tiene a la mano, en el caso del sector salud, si tiene el diagnóstico, coloca. Si no es como en este caso que es de discapacidad, perdón, que es con capacidades y talentos excepcionales, entonces el maestro puede decir, puede tratarse de un estudiante que tiene capacidades excepcionales globales o un estudiante con capacidades o talentos excepcionales, por ejemplo, en el área de lenguaje o también en el área de matemáticas o según el área. Y si es en la categoría de discapacidad, pues entonces también coloca. En este caso dice que puede ser una discapacidad psicosocial mental, que es autismo. Entonces, aquí me quiero detener. Cuando vemos que hay un estudiante que tiene esta condición, discapacidad psicosocial mental, autismo o síndrome de Asperger, esa sería una discapacidad, pero mire que adelante estamos diciendo que es un chico con unas capacidades excepcionales. Pueden coincidir en un estudiante con síndrome de Asperger o con autismo que a su vez tenga una discapacidad, pero tenga una doble condición, y es la de capacidades o talentos excepcionales. Y entonces acá esa categoría se llamaría doble excepcionalidad. Y en el CIMAD se registra, se le marcan dos veces la discapacidad, pero también la capacidad o talento excepcional, y con mayor razón hay que hacer los ajustes. Hay que hacer la valoración pedagógica, pero también el piano. Y por último, ya hay unas orientaciones y acuerdos que se definen con la familia y con los maestros. Es, mire, unas actividades claras que hay que trabajar en la casa y que hay que trabajar en el salón de clase y en la institución. Dice, establecer rutinas de trabajo claras y mediar el uso de celular. Vea, mire que era de lo que hablábamos al principio. Ya que le gusta mucho utilizar el celular, este puede ser el mediador para motivarlo a buscar diferentes temas de interés que puedan fortalecer su proceso académico. Ingresarlo a clases o matricularlo en clases extraescolares que fortalezcan la disciplina y el establecimiento de rutinas a partir de su interés. Esto es la valoración pedagógica, la firma los responsables del proceso. Entonces lo firma el docente de apoyo pedagógico, si lo tenemos, lo firma el maestro de aula o los maestros de aula si son varios, lo firma también el padre y la madre de familia. Y si el estudiante ya también está más grandecito y nos está comprendiendo, el estudiante también lo debe firmar, porque pues finalmente si con el estudiante vamos a definir unos acuerdos y él ya está grande y nos comprende como las orientaciones, también con ellos se pone a firmar para que cada quien sepa pues qué le corresponde. Bueno, profes, hasta aquí en relación con la valoración pedagógica. Cuéntenme cómo la ven, qué tan complicada o no. ¿Tienen ustedes elementos en el salón de clase, en el planeador, en el seguimiento que hago en cada estudiante? ¿Tienen elementos para hacer este instrumento, para elaborarlo? Teniendo en consideración que la valoración pedagógica se va actualizando, se va mejorando cada vez, porque la idea no es definirla o realizarla al inicio del calendario escolar, sino estarla revisando y mejorando constantemente para que se pueda aprovechar de la mejor manera posible. Bueno, entonces a partir de este momento tenemos media horita
para que escuchemos las preguntas, para que me hagan referencia como a casos y qué ejercicios, digamos, realizan ustedes allá en sus instituciones, si tienen muchos estudiantes con discapacidad en el aula, si tienen estudiantes con capacidades y talentos, estudiantes con doble excepcionalidad. Cuéntenos, pues, o los estudiantes con trastornos del aprendizaje y el desarrollo o estudiantes en condición de enfermedad, que sería a quienes aplica esta valoración pedagógica. Voy a cerrar entonces para revisar el chat y para que vayan preparando sus preguntas en forma oral y o por el chat. Quedo entonces atenta. Cuéntenme cómo han sentido, o si tienen preguntas en relación con la elaboración de la valoración pedagógica. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Profes, bueno, entonces sí, a la orden, profe, bien pueda, adelante. Dice, aquí hay una pregunta mientras puedas organizar tu audio. Dices, lo primero, ¿nos podrían compartir este documento? Sí, profes, con todas las memorias que les vamos a hacer llegar de las jornadas de esta semana, nosotros les vamos a hacer llegar este documento, se los vamos a compartir en blanco y ya así diligenciado porque tiene unos avances. Dice, buenas tardes, ¿esto aplicaría al inicio del año lectivo? Sí, las valoraciones pedagógicas deben realizarse al inicio del año escolar, al igual que el PIAR. ¿Por qué es primero la valoración pedagógica? Porque cuando veamos PIAR van a encontrar que toda la primera parte del PIAR es toda esta información que tenemos de valoración pedagógica. La valoración pedagógica es la mitad del PIAR. Listo. Otra pregunta es, en nuestras instalaciones rurales es muy común encontrar estudiantes a los que se les puedan aplicar estas valoraciones, pero por situaciones de familia los llevan al colegio en esta edad. ¿Cómo aplicamos estas valoraciones pedagógicas? No entiendo esta parte, pero por situaciones de familia los llevan al colegio en esta edad. Lo que pasa es que, bueno, cuando hablamos de educación inclusiva, pues también tenemos en consideración los estudiantes en nuestra edad. ¿Qué es lo que nosotros como Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación nos pide? Es realizar todas las estrategias posibles para que los chicos no pierdan el año, no estén repitiendo o no se salgan del sistema educativo. Digamos, cuando van perdiendo el año, se salen y al otro año vuelven y ingresan y lo que pasa es que ahí se va acumulando la edad. Sé que en algunas instituciones educativas tenemos modelos educativos flexibles para atender los estudiantes en nuestra edad. Recuerden que si un estudiante ya pasa de más de 15 años sin ingresar al sistema educativo, cuando ingrese tiene que iniciar es en educación de adultos. No pueden tenerse jóvenes con niños pequeños, porque eso va en contra de los principios de la educación. O sea, no puede ser que yo tenga un joven de 13, 14 años
con niños de 6, 7 u 8 años en el salón de clase. Esas disparidades no pueden darse a excepción, digamos, de los colegios si se trabaja con el modelo Escuela Nueva, que es donde tendríamos que hacer los ajustes para que los chicos rápidamente pues puedan ir transitando en su proceso educativo y vayan avanzando a los grados hasta llegar a trabajar o estar en el aula de clase con sus pares. Bueno, y dice cómo aplicamos estas valoraciones pedagógicas, como les decía, al inicio del calendario escolar, cuando se hace esa revisión, esos diagnósticos sobre cómo están los estudiantes, entonces realizo las valoraciones pedagógicas con aquellos estudiantes donde vemos como maestros que es necesario hacer algunos ajustes. Muchos de esos estudiantes llegan con la valoración pedagógica y llegan con el PIAR a la escuela. Eso es lo que se espera siempre que se inicie esa identificación o esa alerta temprana desde pues los niveles más inferiores, desde preescolar o primerito. Por eso tan importante tener la valoración pedagógica y demás para los maestros. Bueno, en relación con el listado de asistencia, profe, le cuento que una compañerita me iba a pasar esa información, no se alcanzó a conectar y ya en este momento no alcanzo yo a pasarla. Nosotros vamos a generar el reporte desde acá y si no, luego con los asistentes, con los que se inscribieron al evento, entonces hacemos la trazabilidad. Igual a todos les vamos a enviar la información. Listo. Bueno, gracias, profe Yoneira. Una pregunta. Si hay niños que no cuentan con certificación de la discapacidad o condición especial, entonces sí los hay. ¿Y cuál es tu pregunta? O sea, ¿sí es factible encontrar en las instituciones niños y jóvenes que tienen discapacidad o tienen un trastorno del aprendizaje o una condición de enfermedad? Hola, buenas Pero tardes. y que no tengan, por ejemplo, la valoración o el PIAR. Si no, ya te doy la palabra, profe. Si no tienen la Ok. certificación de discapacidad, lo que hay que hacer es remitirlo, orientarlo al sector salud. Nosotros tenemos un instrumento que llamamos orientación a servicio para que el maestro le diga a la mamá, mira, yo estoy encontrando, estamos observando que hay unas dificultades o hay unos signos de alerta en el niño o la niña o el joven y que sería bueno que la valore, le haga una valoración un médico, un especialista para saber qué pasa con él porque pues está presentando algunas dificultades para el aprendizaje, para de memoria, en fin, dependiendo de la condición, entonces uno orienta a servicios que podrá ser a servicios de salud, pero yo también puedo orientar a otros servicios que tenga el municipio, por ejemplo, a la Casa de la Cultura, a la Casa de Deportes o demás. Entonces, oriento a servicios para que se brinde esa otra oferta. Y en esto, ¿qué es muy importante? La valoración pedagógica, porque la valoración pedagógica le va a dar insumos al profesional de la salud, a la Casa de la Cultura, a la Escuela de Deportes o demás, para saber qué es lo que queremos, que si es para que matricule el niño a los semilleros o para que le asignen un profesional que valore, haga un dictamen frente a sus posibilidades o dificultades que tenga para el aprendizaje. Entonces, la valoración pedagógica es un elemento fundamental. Y por eso, en relación con el apartado 6.3, también se dice, se orienta al sector salud para que se realice, por ejemplo, el diagnóstico de discapacidad o de trastorno de la condición que sea que pueda tener el estudiante o se orienta a otras ofertas complementarias que hayan en el municipio. Bueno, Una dice, pregunta, profe. sí, permítame, ven, pueda, profe, adelante. Lo que pasa es que con relación a eso que usted dice, en cuanto al tema de hablar con los papás, cuando hemos notado algo diferente en los estudiantes, siempre se hace se aconseja al papá que vaya a la EPS, tome la cita y haga el proceso para que se diagnostique al chico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso nuestro hemos tenido, creo que un 80% de dificultad con los papás para que hagan esa diligencia.
No sé si es que le da miedo encontrarse de frente con un trastorno o con lo que sea que se le diga que tiene el chico, y muchos no acuden a hacer el proceso. Yo pregunto, ¿nosotros podemos hacer ese procedimiento o qué hay que hacer en este caso cuando los papás no atienden ese llamado y que nosotros sabemos que es necesario que se le haga el dictamen al chico? ¿Qué podemos Ok. hacer nosotros en este caso? Ok, entonces, profe, una primera herramienta es esta. Cuando hacemos la valoración pedagógica, recuerde que aquí involucramos también a las familias y le explicamos y dejamos documentado qué es lo que está pasando con el chico, qué es lo que el maestro observa en relación con los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Al decirle eso a la familia, le orienta, entonces, debes llevarlo, por ejemplo, al sector salud para que lo revisen, le hagan un diagnóstico y dictaminen qué es lo que está pasando con él. Muchas veces las familias, profe, no lo hacen, no es porque de alguna manera no lo deseen hacer, sino porque ustedes también saben, profe, que lo real es que nuestro sistema de salud es complicado. O sea, puede ser que él va donde el médico general y después del médico general se requieren unas órdenes para ir donde el especialista, para que le puedan expedir el diagnóstico clínico. Eso se tarda bastante y eso es lo que hace que las familias a veces desistan del proceso. O sea, el hecho que el sistema de salud no sea suficientemente ágil a la hora de asignar las citas para especialistas. Eso es un elemento. Dos, que muchas veces, sobre todo las familias con mayores carencias económicas, tienen que desplazarse de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y fuera de eso, si los remiten a Medellín o a otro municipio, entonces eso implica unos costos adicionales de transporte, de alojamiento y demás, y eso es difícil, no todas las familias tienen esas posibilidades. Entonces esas son las barreras o las dificultades que enfrentan las familias a la hora de acceder a los diagnósticos, que sí es muy importante, y una de las actividades que pueden hacer, profe, en estos casos, cuando las familias no logran tener el diagnóstico, es gestionar a través de las personerías municipales, las secretarías de salud y demás, para que les ayuden a las familias a expedir los diagnósticos frente a los determinados casos. No sé si hasta ahí queda claro, profe. Voy a atender ya que sí me están llegando varias preguntas. Vamos a mirar cómo, y mientras tanto escucho pues también si otra persona quiere lanzar una pregunta en forma verbal. Dice, la dice la profesora Snick David. Profesora, profesor, no sé. Básicamente hacer lo que esté dentro de tus funciones y seguir el conducto regular, pasando el caso a las respectivas instituciones competentes. Exactamente, es hacer lo que esté en las manos y lo competente a lo pedagógico, y lo demás se tiene que encargar la familia o las otras entidades que deben acompañar. Si eso no se da, entonces se puede orientar o solicitar acompañamiento, claridad del sistema de salud o otros actores a nivel municipal. Dice, si los niños, espérame, otra pregunta, los procesos por la EPS son muy demorados, efectivamente, profe. Otra dice, profe, hay demasiados test y pruebas diagnósticas para determinar estas carencias y dificultades. ¿Podrías enviarnos una matriz específica, un formato asertivo? Ay, espérate. ¿Podrías enviarnos una matriz específica o un formato asertivo? Profe, no. Lo que pasa es que nosotros desde el campo de la educación, lo que se pide y lo que les orientemos es lo que nos plantea Ministerio de Educación Nacional. Nosotros, para definir, digamos,
en qué clasificación en relación con discapacidad, con capacidades y talentos, en relación con trastornos del aprendizaje y el desarrollo, nosotros desde el sector educativo no tenemos formatos. El formato y el instrumento que pedimos desarrollar, y así lo orienta el ministerio, es la valoración pedagógica, porque compete al campo de lo pedagógico y al saber de los maestros. Lo referente a salud, los instrumentos y demás lo tienen en el sector salud. Y para el caso de los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, sí tenemos unos instrumentos específicos que eso se los vamos a explicar y compartir para que ustedes los aprendan a diligenciar. Y es un instrumento que se llama el DIAC, un instrumento que es para diagnosticar las altas capacidades de los estudiantes, identificarlas. Y ese mismo instrumento se aplica con maestros, los maestros de la escuela, se aplica también con las familias y se aplica con los estudiantes. Hay unos porcentajes, unos números de ítems que deben lograrse para ir identificando que efectivamente ese estudiante tenga o no capacidades y talentos. Tengo por acá otra pregunta y es... Bueno, pienso que ningún maestro puede diagnosticar, solo el maestro puede realizar el informe y el profesional encargado es quien realiza el diagnóstico. Es exactamente, profe Angie. Tengo también por acá otras preguntas, no sé si tengan alguna otra más. Ya igual pues vamos a estar terminando para que ustedes no se saturen como con muchos, digamos, elementos hoy, pero, profes, creo que queda claro y así creo que lo estoy presintiendo, lo estoy comprendiendo desde sus preguntas, pero también desde sus aportes, es la valoración pedagógica, es un instrumento muy importante para ustedes como maestros y les da las pistas y les da elementos para asegurar su acción en relación con las familias, pero también con los entes de control. Cuando alguien diga, usted no me ha hecho ajustes, ustedes no han hecho lo que se tiene que hacer en relación con la educación inclusiva para este estudiante. Entonces, tener en consideración los 4 grupos poblacionales que le contaba, pero que también lo puedo hacer con otros estudiantes en los cuales yo vea que hay alguna dificultad, como en los casos de niños que tengan, que sean víctimas del conflicto armado, los estudiantes indígenas, ahí también hay que hacer ajustes porque a veces llegan estudiantes indígenas a un colegio donde la población mayoritaria son estudiantes sin ninguna de estas condiciones, entonces este estudiante indígena también hay que hacerle ajustes, hay que buscar los apoyos y buscar como las personas que ayuden en todo el tema de la mediación, ya ahí ya necesitaríamos son otros sabedores y demás. Aquí hay una última pregunta y dice, como docentes hay temas o situaciones muy complejas que no podemos dar respuesta. Necesitamos más apoyo en estos. Es cierto, profe, y es que lo que podemos hacer como maestros es lo que desde el aula podemos hacer, desde nuestro saber pedagógico, desde todo lo que son las estrategias didácticas, desde todo lo que es el manejo de la norma, o trabajar muy de la mano con las familias y con otros actores de la comunidad educativa. Si ustedes están en las zonas rurales, recuerden que las juntas de acción comunal, las familias y demás son fundamentales porque van a ayudar a acompañar, a hacer seguimiento a los procesos, a orientar inclusive si esta familia pudo obtener el diagnóstico de una manera, entonces que esa familia pueda acompañar a la otra, es decir, generar redes de familias y de otros actores que a ustedes les ayuden en la escuela para que los procesos educativos sigan avanzando.
Bueno, profe, si no hay más preguntas, si hay alguno que quiera o alguna que quiera hacer otra pregunta, un comentario, si comprendieron, si quedó claro, si quedaron dudas, entendiendo pues, profe, que nos queda otra responsabilidad y es una jornada donde trabajemos el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables y una jornada donde podamos trabajar cómo planeamos una clase con enfoque DUA. Lo que pasa es que esa sí es una actividad que me parecería muy importante realizarla ahí sí con la participación de cada uno de ustedes y establecemos un acuerdo en relación, por ejemplo, con un grado, con un DBA, y con base a eso hacemos entre todas la participación de cuál sería ese ajuste para lograr que las clases sean cada vez más dinámicas y que le demos múltiples oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. Bueno, les reitero en relación con la asistencia que ya no pasamos el link porque no lo alcanzamos a pasar inicialmente porque había otra persona encargada del tema y yo desde aquí ya después de iniciar no lo puedo hacer. Pero igual nosotros podemos, si quieren, a través del chat, escríbame en el nombre de la persona, de cada uno de ustedes, para yo buscarlos en el listado de los que estaban inscritos y a partir de ahí entonces construir el listado de asistencia. ¿Listo? Listo, perfecto, gracias. Bueno, hay otra, no sé si tengan alguna otra pregunta y si no, entonces para que vamos cerrando, recuerde que la jornada la estuvimos grabando, ya enseguida voy a parar la grabación, pero antes quisiera escuchar unas 2 o 3 personas que nos cuenten, por favor, cómo les pareció, si lo comprendieron, qué sienten que les hace falta, en fin, porque son pues las recomendaciones, las evaluaciones y demás son supremamente valiosas y también a ver si luego podemos gestionar una actividad de formación completa, ojalá presencial o al menos en modalidad combinada, presenciales y virtuales para una. Les cuento también que la Secretaría tiene unos encuentros, tiene unas estrategias de formación y capacitación a los maestros que son las redes pedagógicas y concretamente tenemos la red pedagógica de diversidad e inclusión. En ella se hacen encuentros presenciales y virtuales y se abordan temáticas específicas. Si ustedes están interesados, entonces también nos cuentan para nosotros pasarles la invitación y puedan participar en los encuentros de la red, unos encuentros virtuales que vamos a hacer este año, donde se abordan temáticas específicas como por ejemplo planeación de aula con DUA, valoración pedagógica, el plan individual de ajustes razonables, lo de capacidades y talentos excepcionales en forma más detallada, para que con ello entonces pues vamos avanzando en esa comprensión de esta temática que es amplia y que requiere estarse trabajando ampliamente. Entonces me gustaría escuchar 2 o 3. ¿Quién de ustedes quiere intervenir y contarnos, hacernos una evaluación, qué aprendieron, qué fue importante, digamos, o qué desaprendieron hoy? ¿O cuál es el reto más grande que les genera esto de hacer la valoración pedagógica y en general atender la educación inclusiva con enfoque a inclusión y diversidad? Hola, profe, buenas tardes. Muy bien, profe. Dinos tu nombre y de qué municipio, por favor. Albán Vélez, del municipio de Zaragoza, Antioquia. Trabajo en la institución educativa rural indigenista Pablos Muera. Ok, profe, te escuchamos. Adelante con tu pregunta. Bueno, profe, más que pregunta, de pronto pues, felicitarte, ¿cierto? Y también pues a la entidad por darnos el espacio de participar en estas formaciones en estos 4 días que han sido muy importantes para todos nosotros los docentes. Sabemos que como educadores indígenas estamos muy aislados de muchas de las formaciones que se brindan o que el ministerio brinda, ¿cierto? Entonces, ha sido muy importante todos los temas que se han tratado y en especial este el día de hoy. También quisiera de que
como recomendación, por favor, nos tengan en cuenta en próximas formaciones y como tú decías, ojalá fueran presenciales de forma, no sé, por su región o por grupos, por municipios, donde podamos expresar nuestras inquietudes y también pues las diferentes situaciones que tenemos en nuestras aulas de clase y así escuchar, ¿cierto?, de qué manera podemos nosotros solucionar cada una de estas dificultades. También, profe, pues analizando las intervenciones de cada uno de los compañeros, hemos tenido dificultades porque nuestras sedes pues se encuentran siempre lejanas del casco urbano y entonces hay muchas dificultades. Los pasajes, los padres de familia no sacan los niños. Entonces, por lo regular, nosotros los profes avanzamos, pero hasta cierto punto, hasta donde de pronto nosotros creemos, ¿cierto?, que ha sido lo suficiente, pero sabemos de que en realidad quedamos cortos en el proceso como tal, ¿cierto? Porque no somos ni, digamos, un médico especialista en X o Y caso del estudiante, de pronto no somos psicólogos como tal con título, pero entonces me parece muy chévere la oportunidad y este espacio que nos han brindado y queremos de que se reitere, sea en este año lo que finaliza otro encuentro o en el próximo año, que ojalá nos tengan en cuenta y que se hagan de una manera más constante. Muchas gracias a ustedes, mi profe. Ok, profe, muchas gracias y te agradezco mucho como tu apreciación porque creo que pues se mejora a partir justamente de eso. Sí, como les decía al principio, yo creo que la Secretaría pues debe replantear y yo paso esta recomendación y es incluirlos a ustedes en los procesos de formación. Y de manera especial, por ejemplo, en estrategias como las redes pedagógicas que son supremamente interesantes. Y nosotros desde el programa de educación inclusiva tenemos también otros encuentros para la red específica de diversidad e inclusión. Igual transmito pues tu mensaje para que el equipo de aquí hasta lo que finaliza el año pues pueda revisar qué otros espacios los puedan a ustedes invitar. Y también transmito tu recomendación de gestionar incluso con Corey y el equipo directivo, rectores y demás, a ver si gestionamos unos espacios en las regiones a nivel presencial. Si nosotros no podemos ir, pues de pronto con nuestro equipo de apoyo, con orientadores escolares que tenemos contratados con la Universidad Católica del Norte para que se hagan talleres en la región con ustedes y se pueda avanzar aún más. Y por último, cuando planteas que como las sedes son tan alejadas del casco urbano, ustedes como maestros se quedan cortos en relación con recomendaciones que puedan hacer. Eso es cierto porque no son psicólogos y otras profesiones, son maestros. Lo que sí es desde su lugar de maestro, desde el saber de maestro, son los aportes, las orientaciones y demás que ustedes hacen y por eso entonces insistimos en el tema de la valoración pedagógica como ese instrumento inicial para la identificación y consignar esa información en relación con el estudiante, pero además en relación con las dinámicas de clase, del salón y demás, que por eso pues es tan importante este instrumento. Y bueno, no, me parece muy acertada tu comentario, pero también tus recomendaciones. Esperamos que se puedan generar otros espacios y transmito pues a nuestro equipo directivo, digamos, la conformidad y el agradecimiento que ustedes tienen como maestros de Coredi por haberlos incluido entonces en estos escenarios de formación y también decirles que el equipo lo ha hecho pues como con el total compromiso. Nosotros como profesionales de la Secretaría pues también nos debemos a nuestros maestros porque todo va a ir en beneficio de todos los estudiantes de Antioquia y con los cuales tenemos que trabajar para que la calidad educativa sea una realidad, es en los que atendemos con los maestros de planta, pero también los que atendemos a partir de la cobertura contratada.
Entonces, profe, no, les agradezco a todos ustedes. Vayan pues a ver el partido, hagan bastante fuerza, prendan velitas, en fin, oren todo lo que sea que ayude para el partido. Igual nosotros también les agradecemos a todos y a todas y les vamos a hacer llegar la información y vamos a gestionar entonces otros espacios para que haya, digamos, más comprensión y seguir trabajando en otros instrumentos que deben implementarse en favor de la atención inclusiva. Muchísimas gracias a todos y a todas. Si no hay ninguna otra intervención, entonces voy a ir cerrando y pues agradeciéndoles a ustedes y deseándoles que tengan un resto de tarde pues muy agradable. ¿Quedamos entonces así o alguien más va a participar? Bueno, yo creo que ya están más en modo partido, fútbol. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Voy a proceder entonces a cerrar la grabación y espero entonces que nos vaya bien y que tengamos la oportunidad de tener otro encuentro. Muchas gracias y les estaremos informando.